Gloria a Dios. Te adoramos, Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso. Maravilloso eres, Señor. Gloria a Dios. Sentado en su trono está, rodeado de poder y autoridad. Se escucha su potente voz que llena todo el trono celestial. Ángeles le adoran, serafines cantan, 24 ancianos dicen: Santo, Santo, tú eres digno, Dios incomparable, eres admirable, victorioso y fuerte, y solo tú eres digno, eres asombroso, todopoderoso, Dios omnipotente, no hay otro como tú. Aleluya, tú eres Dios todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Y sentado en su trono está, rodeado de poder y autoridad. Se escucha su potente voz que llena todo el trono celestial. Y ángeles le adoran, serafines cantan, 24 ancianos dicen: Santo, Santo, tú eres digno, Dios incomparable, y eres admirable, victorioso y fuerte, y solo tú eres digno, eres asombroso, todopoderoso, Dios omnipotente, y solo tú eres digno, Dios incomparable, eres admirable, victorioso y fuerte, y solo tú eres digno, eres asombroso, todopoderoso, Dios omnipotente, no hay otro como tú. Aleluya, no hay otro como tu Dios, porque tu nombre es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Tu nombre sobre todo nombre, tu gloria es incomparable, tu espíritu es grande y fuerte, la tierra tiembla ante tu presencia, el enemigo huye ante tu poder, la enfermedad la haces desaparecer, toda rodilla
Dios les bendiga de una forma especial, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Es más que un placer, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Como cada martes, esta su servidora, Mercy Espinal, y el pastor José Acacio. Amén. Y hoy tenemos un tema para cada uno de ustedes de vital importancia en el ámbito cristiano, ya que este tema ha tomado un auge demasiado fuerte en los últimos tiempos, Amén, pastor. así es. Ese es el tema de lo sobrenatural. Wow. ¿Es realmente lo sobrenatural bíblico o no es bíblico? Bueno, eso lo estaremos viendo en el desarrollo del programa. Quédate ahí hasta el final. Amén, pastor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor como cada martes y orando antes de iniciar el Amén. tema. Y nuestra cita hermosa del día de hoy es Apocalipsis, su capítulo 1, verso 8, que dicen así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar, pastor. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, te presento a la audiencia, a cada una de las personas que estarán conectando y observando y escuchando tus palabras a través de esta plataforma de verdades eterna. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que su entendimiento hoy sea abierto. Amén. Y su discernimiento hoy se convierta en fino para poder discernir tus palabras en el día de hoy. Amén. Padre, todos y cada uno de ellos sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, pastor. Vamos a entrar de lleno en este tema. Amén. 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 Vamos a entrar de lleno porque realmente sé que cada una de las personas que nos están viendo están ansiosas por escuchar las palabras que aquí en este hermoso momento se estarán diciendo. Amén. Amén. Es. Vamos a iniciar con la primera pregunta, pastor. ¿Es lo sobrenatural? ¿Qué es lo sobrenatural? Amén. A Dios sea la gloria. Antes de dar esa respuesta para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera decirle algo a la audiencia. Sé, y estoy claro con esto, de que esa palabra se ha estado usando en los últimos años y para describir quién es Dios. Pero, ¿qué tal si yo te digo en el día de hoy que esa palabra no aparece en la Biblia? Y como no aparece en las palabras del Señor, pues yo creo que es de suma importancia que nosotros tratemos de tirarle un vistazo bajo la luz de la palabra de Dios. Como usted me preguntaba de qué es lo sobrenatural, pues la respuesta de lo sobrenatural es la siguiente. Significa por encima de la naturaleza o más allá de las leyes naturales que conocemos. Es un adjetivo para describir cualquier evento, poder o ser que no se explica con la física, biología o lógica normal. Ahora bien, por eso se usa para tres cosas muy distintas. Cuando hablamos de los milagros de Dios, hablamos de la sanidad, resurrección, el mar abierto. Cuando hablamos del ocultismo, hablamos de adivinación, fantasma, brujería. Cuando hablamos de lo que aún no entendemos como fenómeno psíquico, ovnis, cosas raras que la ciencia no explica hoy. Ahora bien, la palabra sobrenatural deben entender que es una palabra de filosofía, la cual vamos a ir desarrollando durante vayamos adelantando en el programa. Amén, pastor. Es decir, que cuando hablamos de la palabra sobrenatural estamos diciendo que son todas aquellas cosas que están por encima de lo natural. Así es. Amén. Así es. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, pastor, entrando más y más lleno aún de lo que hemos estado en este hermoso tema,
¿Por qué no me aparece la palabra sobrenatural en la Biblia? Bien, es sencillo. La palabra sobrenatural no aparece en la Biblia porque el Espíritu Santo no la necesitó. Es lo primero que debemos entender, ya que la Biblia reconoce y da la palabra de Dios concreta. ¿En qué? En poder, gloria, ¿verdad? Aparece también la palabra maravilloso. Aparece la palabra también puesta en la Biblia como lo que son los milagros del Señor, y todo y cada uno de ellos van dirigidos a lo que es la adoración directa a nuestro Padre Celestial, porque son palabras reveladas por el Espíritu Santo, no así con lo sobrenatural. Amén, amén, pastor. Entonces, si lo sobrenatural, varón, es de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nunca lo reveló, porque me enseña la palabra del Señor que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Amén. Y que lo que es el Espíritu, dice la palabra del Señor, lo que va a acontecer, el Espíritu Santo de Dios lo revela. Antes de eso. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, si esta palabra de lo sobrenatural viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nunca lo reveló. Lo primero que debemos entender es que lo que han dicho que viene de parte de Dios no ha sido ni el Espíritu Santo de Dios, ni los profetas que Dios usó en aquella ocasión, en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos tuvieron la revelación de la palabra, porque no es revelación divina. Esa es una filosofía humana. Amén. Por eso es que no fue revelada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo sobrenatural no es un atributo de Dios, como le estaba diciendo ahora mismo. No es un atributo de Dios, sino que es una categoría humana. Cuando hablamos de una categoría humana, estamos hablando de una etiqueta humana. Amén. Dios se define como todopoderoso, omnipotente, el Shaddai. Así Él se define en la palabra de Dios, y así nos lo da a conocer el Espíritu de Dios. Amén. Recuérdate que el Espíritu de Dios es el que escudriña el corazón del Señor. Amén. Y nótate qué raro que el Espíritu Santo, que escudriña el corazón de Dios, no encontrara esa palabra sobrenatural en el corazón del Señor. Y es simple, es porque las palabras simplemente tienen limitaciones. Mas, sin embargo, ninguno de los nombres revelados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, ninguno tiene límite. Eso es maravilloso. Ahora, yo quisiera leerte la palabra en el libro de Efesios. Amén. Para que la audiencia pueda darse cuenta de lo que dice. ¿O usted lo puede leer? Sí, ¿dónde está? Pues Efesios capítulo 1, verso 19 al 21. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creímos, según la operación del poder de su fuerza? Amén. Siga, hasta el 21. Ok. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Así es. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Así es. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Ahí podemos estar viendo algo. Eso es más alto que sobrenatural, por donde quiera que usted lo busque. Es autoridad total. Amén. Sobre lo natural y lo espiritual. O sea, estamos hablando de un Dios todopoderoso y que no tiene que pedirle permiso a nadie para el trascender en su creación. Ese es nuestro Dios. Amén, varón, amén. Es maravilloso nuestro Dios. Amén. Amén, todopoderoso. Amén. Todopoderoso, la palabra lo dice. Gloria a Jesús. Entonces, varón, nos menciona la palabra, alguna cita bíblica, algún pasaje bíblico que diferencie la luz de las tinieblas sin tener que mencionar la palabra sobrenatural. Amén. Podemos dar dos citas que estaríamos hablando de Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, donde dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Como también podemos citar a Santiago, capítulo 1, verso 17, donde la palabra nos enseña que ahí en Dios no hay sombra de variedad. O sea, su luz lo llena todo. Amén. Eso es así.
Dios es grande y poderoso. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, varón, bendito. Amén. Sí, sí. Sí, pero ahí mismo también podemos darnos cuenta en la misma palabra de Dios que la palabra de Dios no hace categoría de lo que es la tiniebla o la luz. Simplemente la palabra de Dios agarra lo que es luz y lo pone poder de Dios, poder del Espíritu Santo, revelación de Dios, prodigio de Dios, y todo esto como conclusión lleva a la adoración divina de nuestro Padre Celestial. Pero cuando hablamos de la otra parte del enemigo, del espíritu inmundo, hablamos de hechicería, hablamos de brujería, hablamos de ocultismo, hablamos de cosas raras a las cuales los hombres le atribuyen las palabras porque no las conocen. Entonces, esto aquí es donde trae contradicción Amén. y confusión. Amén. Por eso es que la luz y la tiniebla no pueden estar juntas jamás. No pueden prevalecer. Es imposible, es imposible. Ahora, la luz sí revela la oscuridad cuando ella llega. ¿Por qué? Amén. Porque hace un despeje. La oscuridad tiene que apartarse cuando la luz del Señor llega. Por eso es que esas dos palabras no pueden convivir juntas, metidas en un mismo círculo o en un mismo ámbito, porque la luz está sobre todo. Amén. Eso es así. Amén, varón. Entonces, entendiendo como usted nos ha enseñado, bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Jesús, y a cada una de las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, entendiendo prácticamente que lo sobrenatural no viene de parte de Dios, que lo hemos escuchado ya y lo hemos aprendido. Entendiendo ese punto, entonces, ¿quién introduce la palabra sobrenatural en lo que es la filosofía y la teología? Bien, muy buena pregunta. Y es bueno que las personas que nos están escuchando escuchen bien esto, mis hermanos, porque ya hemos venido diciendo en el transcurso del programa de que la palabra sobrenatural no se encuentra en los 66 libros de la Biblia, no aparece por ninguna parte. Usted busca su Biblia y busca esa palabra, no la va a encontrar. Entonces, la pregunta que la sierva me está haciendo es muy importante a favor de cada uno de ustedes. ¿Quién introdujo lo sobrenatural en la filosofía y la teología moderna? Bien, lo primero que debemos saber es que la Biblia se escribió 100 años después de Cristo. Se terminó de escribir, de concretar la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿cuándo aparece lo sobrenatural? Lo sobrenatural aparece 1200 años después. Wow. 1200 años después. ¿Y quién fue el propulsor, quien puso esa palabra, vamos a decir, en los libros modernos? Ese señor es un fraile, filósofo de la época del siglo XIII, llamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, pues viene y pone la palabra sobrenatural en los libros de filosofía y como ente de teología. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que las palabras se quedó en la teología y los hombres pues la asumieron normalmente ¿para qué? Para darle explicación a lo que no entienden. Los diferentes fenómenos. Exactamente, puede ser fenómeno, puede ser ocultismo, puede ser milagro de Dios. Ellos quieren meter todo allí, pero sabemos que Dios no está exprimido ni tampoco limitado a unas palabras. Porque Dios es el Dios incluso de las palabras. Dice la palabra que no está en vuestra boca o en nuestra mente cuando ya Él la sabe. Lo que quiere decir dicho que nuestro Dios es todopoderoso y que no hay limitación en Él. Y volviendo a la misma palabra, tenemos que decirlo, mis hermanos. La palabra sobrenatural, aparte de ser limitada, es imposible que ella pueda darle la gloria que Dios se merece. Fíjense que lo que le estoy diciendo a la audiencia de quién fue que introdujo esta palabra en la filosofía y en la teología, eso podemos ver que no fue una revelación de un profeta de Dios, sino de un filósofo. Un filósofo, aquellos que hablan con palabra hermosa, con palabra elocuente, pero no son inspiradas por Dios, sino dirigidas por la sabiduría del hombre. Y eso tiene que entenderlo.
Tienen que entenderlo, Gloria porque a en la Jesús. Biblia no me aparece a mí ningún filósofo. Me parecen Gloria a hombres Dios. sometidos Amén. a la guía Amén. del Espíritu Santo. Amén. Eso es así. Amén. Eso es lo que yo veo en Gloria la a palabra del Jesús. Señor. Ahora la Biblia no dice que Jesús era filósofo, Sí, no es dice verdad. que Pedro era filósofo, Amén. no me dice la Biblia que los profetas eran filósofos, no. Eran hombres común y corriente, pero con una diferencia, guiado por el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo les revelaba a esos hombres es lo que hoy conocemos como las palabras de Dios, las palabras que tienen poder. Amén. Esas palabras que ellos en un tiempo usaron, y Dios se manifestaba a su favor, a favor del pueblo, a favor de ellos, a favor de países, pues esa misma palabra son las que están en la Biblia, y que nosotros también podemos llamar a Dios por medio de ella, y sabemos por fe que Dios responde Santo cuando se le Dios. llama con uno de sus atributos o con uno de sus nombres. Amén, varón. Eso es así. Entonces, varón, ¿por qué las personas, por qué los hombres, los hermanos hoy en día, llaman al Señor con lo sobrenatural o Dios de lo sobrenatural? ¿Por qué razón? Bien. Si Él, como Ujú. hemos dicho anteriormente, no lo ha revelado. Amén. Lo que pasa es que ya lo que es la filosofía y la teología forman parte de los ministros de este tiempo. Pues allí en la filosofía aprenden el léxico de cómo comunicar, y con la teología supuestamente ellos Gloria a estudian Jesús. los secretos Gloria a de Jesús. nuestro Dios, o pretenden estudiar a Dios. Pretenden. A donde yo también no es que estoy en contra de la teología, no estoy en contra de Gloria que a los Dios. hombres de Dios se preparen, jamás Dios me libre de estar en contra de la preparación de los hombres de Dios, eso está todo bien. Ahora bien, la teología nunca puede tomar el lugar de las palabras de Dios. Nunca. Por eso es que la teología, cuando los hombres de Dios, que no son todos, tengo que decirlo así, no son todos, cuando los hombres de Dios toman la teología o la misma filosofía para contradecir lo que la palabra de Dios dice, bueno, ahí es donde para mí ya Claro. tenemos un problema serio. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios está por encima. Antes de que aparecieran los libritos esos de filosofía, los libritos esos de teología, ya la Biblia estaba. Y antes de que muchos de esos hombres que se dicen ser de Dios, que han salido a predicar la palabra de Dios con su enseñanza teológica, y han salido a contradecir las palabras, tengo noticia para ustedes. Santo Señor. Una noticia que viene de Dios. Mi hermano y mi hermana, recuerden que la palabra también dijo de eso, que iban a salir por el mundo y iban a predicar en el nombre del Así es. Señor. Pero la Biblia dice, pues su fruto lo conoceré. Que no se engañe el hombre, mis hermanos. Dios es todopoderoso, y les recuerdo, no es justo que un Dios que entregó su único hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Amén. Calvario, y toda autoridad y toda potestad fue dada a él. No es posible que hoy estemos diciendo, hoy va a pasar algo sobrenatural, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar aquí, cuando simplemente debemos decir en el nombre de Jesús, Amén. en el nombre Amén. de Gloria a Jesús, Dios. en el nombre de Amén. Jesús, y algo tiene que pasar. Amén. En el nombre No, yo no poderoso tengo de que estar Jesús. llamando categoría humana para Amén. agregársela a Dios, cuando Dios dejó un nombre que es sobre Gloria todo a nombre, Dios. por el cual podemos pedir lo que queramos, y Dios En el lo nombre hará de posible. Jesús. Y a su nombre. Gloria a Me Dios. siento bien, Aleluya. me siento contento en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, varón. Entonces, para aclarar más a las personas que nos están viendo, ¿es Dios sobrenatural o es Dios todopoderoso? Bueno, si decimos que Dios, o ponemos sobrenatural, todopoderoso, estamos diciendo que Dios está fuera de lo natural. Pero si decimos Dios todopoderoso, estamos diciendo que Dios tiene el control y la potestad sobre lo natural y sobre lo espiritual. Lo que quería haber dicho, que Dios no es sobrenatural, sino que Dios es sobre todas las cosas y sustenta lo natural, porque Él fue quien la creó. Y como creador no tiene que estar dentro ni fuera, sino que Él con su poder la sustenta, porque Él es el creador. Amén. Él es Amén. el creador. Amén, varón. Amén.
Gloria a Dios, la gloria es de Dios y la Amén. honra es de Él. Toda. Entonces, varón, ¿por qué esta palabra de lo sobrenatural trae controversia en algunas iglesias conservadoras hoy en día? Muy buena pregunta. Y bueno, aquí vamos a pisar fuerte porque debemos entender que ni todos los ministros que están ahora predicando la palabra de Dios, ni todas las personas que van a las congregaciones por primera vez o que todavía no tienen un fundamento bíblico, han nacido en el Evangelio. No son cristianos desde un inicio para saber definir una cosa de la otra. Nosotros que vinimos al Evangelio por la gracia y misericordia de Dios, venimos de un mundo donde se usaba donde se usa la brujería, la hechicería, Amén. la maldad, lo oculto y todas estas cosas. Y que sabemos que cuando nosotros estábamos allá abajo, allá afuera, que visitábamos el brujo, que visitábamos la bruja, ellos a las manifestaciones que ellos hacían le llamaban sobrenatural. Entonces, así mismo van personas a la congregación a congregarse nuevo, que también han ido a esos lugares donde se brega con hechicería, Amén. donde se brega con ocultismo. Amén. Estas personas, cuando Gloria escuchan a Jesús. entonces en el altar lo sobrenatural, estas personas pueden quedarse con laguna y duda, porque no saben de qué se está refiriendo, si lo sobrenatural de Dios, Amén. lo sobrenatural del diablo. Amén. Entonces, una palabra que tenga la misma capacidad, tanto para uno como para el otro, metiéndola en un mismo renglón, eso trae confusión. A mí, pastor, que era lo que le iba a preguntar, que si realmente puede representar la palabra sobrenatural, lo que es el poder de Dios y al mismo tiempo el ocultismo. No puede, porque es que una palabra que se use para los dos ámbitos no puede Amén. glorificar ni tampoco dar aclaramiento a la grandeza y gloria del Señor, porque toda palabra que va dirigida al Señor debe ser pura y tiene que salir. Por eso es que debemos andar, los adoradores tienen que andar obligados con el Espíritu Santo, los predicadores tienen que andar obligados con el Espíritu Amén. Santo, todo aquel que hace alguna obra para Dios, obligado tiene que andar con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es que revela lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, cuando usted está en adoración y usted dice, Dios Todopoderoso, te pedimos que en el nombre de Jesús Gloria a te Jesús. manifieste en este servicio, el Espíritu Santo está gimiendo Amén. delante del Padre para que eso acontezca. Amén. Pero, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que estemos llamando a Dios con nombre que Él nunca se ha dado? Es como si yo estuviera en una carretera donde haya muchas personas que vayan a mi alrededor y me estén llamando Pedro, yo me llamo José, y están llamando Pedro, y yo voy a seguir caminando normal porque yo no me llamo Pedro, yo me llamo José. Entonces, Era lo que le iba a decir, Marvin, excúsame que le interrumpa. ¿Qué pasaría en un momento que usted esté supuestamente en una prédica o esté en una administración y usted esté llamando al Señor por lo sobrenatural cuando Dios no es sobrenatural? O sea, ¿cuál sería la manifestación que ahí se movería? ¿Qué acontecería al momento de tú mencionar lo sobrenatural en esos momentos? Amén, varón. Así es. Entonces, realmente debemos de saber y entender todo lo que aquí se está tratando. así es. Y si realmente no están, por así decirlo, muy convencidos de lo que nosotros le estamos diciendo, que vayan a la presencia del Señor. Exacto, porque Amén. Él revela. Amén. Lo Que revela. vayan a la presencia del Señor y que le pregunten al Espíritu Santo de Dios que realmente qué está sucediendo ahí, Exacto. que si es o no es. Sí. Y él lo va a revelar. Porque no estamos buscando que nos vean como tiranos, No. ni tampoco contrario a los líderes y ministros Amén. que usan dicha palabra. Queremos añadir luz a través del Espíritu Exactamente. Y aparte de añadir luz a través de las palabras del Señor, también queremos que entiendan que la palabra de Dios, a nosotros los ministros, la palabra de Dios es nuestra guía. Santo. Amén. Nunca el Señor dijo escudriñar
los libros de filosofía o los libros de teología, Amén. sino escudriñar las palabras de Dios, la Biblia. Amén. Mis hermanos, yo tenía un estudio el miércoles pasado en donde yo les decía a los hermanos que estaban recibiendo el estudio que tuvieran mucha cuenta, porque son miles y miles de hombres que han muerto por la verdad bíblica que está allí. Así es, amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona se levanta en estos últimos tiempos a contradecir con filosofía y con teología, a contradecir lo dicho por Dios en su palabra? Es fuerte, varón. Yo no sé lo que está pasando. Prácticamente se están levantando en contra del mismo Dios. Y diciendo que hay errores, que bueno, si hay errores o no hay, yo les voy a decir algo, mis hermanos. Hay una palabra en la Biblia que lo abarca todo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Los 66 libros, hasta ese versículo bíblico, conforme al mundo, pueden ser erróneos. Gloria a Jesús. Pero con esa simple palabra y poderosa a la vez, no se necesita más. Si usted creyó en Jesús, es salvo. Y que debemos declararle a la audiencia, simplemente fue un decir, Amén. que la palabra es verdad. Lo único que dice la palabra que es verdad es la palabra del Señor. No hay otro Cielo libro. y tierra pasarán, dice la palabra, Amén, amén. pero su palabra permanecerá para siempre. Así es. decir, que ahí no hay ni una tilde, ni un punto, ni una coma realmente que sea errónea. Todo lo que tenemos aquí en este libro es totalmente verdadero. No, y no solamente eso, tenemos a los científicos que son la mayoría ateos declarando que Amén. la palabra de Dios es verdad, porque lo que ellos han estado investigando y reconociendo en estos Amén. últimos tiempos, por las investigaciones Gloria y a estudios Jesús. científicos que le han hecho, ellos han entendido que la palabra iba pasos Gloria a delante Jesús. de ellos. O sea, que Amén, ya la varón. Biblia lo decía. ¿Cómo entonces que una Biblia o una palabra que fueron escritas 2000 y pico de años allá atrás todavía hoy estén dando respuesta Amén. a Y lo que hay- está sucediendo? Y que hay hoy en día? evidencia clara. Hay evidencia Son por todas partes. muchas las cosas que el Señor ya había dicho y que los científicos prácticamente muchísimos años después confirmaron Exacto. de que realmente era cierto Amén. lo que decía el Señor. Y ahora, no quiero que me malinterpreten. Lo que quiero decirle es lo siguiente. La teología no es mala, la filosofía no es mala, siempre y cuando esté por debajo de la palabra de Dios. Si la filosofía o teología la ponemos por encima de la palabra de Dios y Amén. creemos que esas son la verdadera palabra y no lo que dice la Biblia, entonces ahí es donde se Amén. convierte en mala. No estoy diciendo que sea mala, pero cuando hacen eso, ahí se convierte en Amén. mala. Ojo, Eso es lo así. van desligado del Espíritu Santo. Exacto. Una cosa es ir apartada y otra es ir de la mano. Así es, así es. Amén. Amén. Entonces, vamos de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Vamos bien. Amén. Amén. Así es. Entonces, varón, entendiendo estos puntos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Alabado sea el Señor. ¿a quién atribuimos la palabra sobrenatural? Bien, no es que la Biblia lo dice. No es que la Biblia lo dice. De decir tal cosa es sobrenatural, no lo dice de esa forma. Pero sí aparece un verso bíblico que llama mucho la atención con lo que hoy en día están enseñando en relación a la palabra, porque sabemos que sobrenatural es algo sobre de. Algo sobre de. Amén. A otros dicen sobre lo natural. Esa es la definición que tiene. Hasta lo pueden buscar en Wikipedia. En Wikipedia usted nunca va a encontrar la definición de todopoderoso porque no cabería ahí, es imposible. Pero lo sobrenatural te lo consigue en cualquier libro. Eso es así, con definición y estudio y todo, porque hasta estudiable la palabra. Mas, sin embargo, los nombres del Señor ninguno se pueden estudiar porque son infinitos. Amén. Ahora bien, la pregunta: ¿a quién entonces podemos atribuirle el asunto de lo sobrenatural conforme a las descripciones que nos están dando sobre las palabras hoy en día? Vemos que a Dios no le aplica.
a Dios no le No, ya aplica. lo hemos dicho antes. De mucha Amén, manera. no lo encontramos. No, tampoco, no aplica a Dios Amén. la palabra. Ahora bien, en la Biblia aparece un verso bíblico en el libro de Job, capítulo 1, verso 7. Dice que los hijos de Dios se fueron a presentar delante del Señor y entre ellos se escabulló Satanás. Y allí el Señor le pregunta a Satanás que de dónde venía. Y él le dice de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué digo que ese versículo bíblico puede adaptársele la palabra sobrenatural directamente al enemigo? ¿Por qué? Porque Satanás es un ser espiritual y él le declara a Dios que venía de rodear la tierra. ¿Qué es la tierra? Lo natural. Si él estaba rodeando la tierra en lo espiritual y andando sobre ella, entonces si hay que ponerle un atributo o Amén. agregarle la palabra a un ser o a un espíritu, ese atributo, y excusándome mis colegas que lo amo y lo quiero, sería a Satanás, no a Dios, porque ya vimos por la palabra todos y cada uno de los nombres que Dios mismo se dio para su honra y para su gloria. Amén. Mas sin embargo, ese de lo sobrenatural, como se mueve en lo ocultismo y Satanás se mueve en un plano caído, pues a él le queda mejor la palabrita. Gloria a Eso es Jesús. así. Amén, varón. Entonces, varón, si estamos en medio de un sermón, de una prédica, una administración, quitando la palabra sobrenatural, ganamos claridad al momento de nosotros mencionarla. Ganamos claridad y ganamos poder. Porque si la quitamos. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, cuando tú llamas a Dios por sus atributos y su nombre y da la gloria a Dios con su derivado de prodigio, milagro, gloria, poder, unción, Espíritu Santo, cuando usted trae todo esto a un servicio y lo lanza en adoración a nuestro Padre Celestial, algo tiene que suceder. No igual que con la otra palabra, porque ya voy y repito, quieren darnos la explicación de que todo es lo mismo. Amén. Eso Amén, es varón. así. Amén, mi hermano pastor. Entonces, para concluir, ya para terminar, sabemos que muchos ministros utilizan este término de lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo le explicamos a ellos que este tema no ha sido para contender, o sea, no ha sido para traer contienda, más bien ha sido para traer luz, amén, a cada una de las personas? Amén. Realmente, como usted dice, no ha sido este tema traído para tener contienda o levantar contienda con nuestros hermanos en Cristo. Solamente quisimos exponer las palabras porque entendemos que no es divina. Amén. Ni es una palabra revelada por el Espíritu de Dios. Y es bueno que, aunque la persona la vayan a usar o aunque usted la use, sepa que esa palabra no ha sido revelada por el Espíritu Santo, ni tampoco tiene la altura y el nivel que se requiere para la adoración de nuestro Padre Celestial. Por esas razones, a nuestros hermanos, realmente queremos decirle que les respetamos, le amamos y lo que esperamos es que simplemente vuelvan a usar la palabra de Dios, que ella es suficiente para darle tributo, gloria, honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Amados hermanos, de una forma especial, entendiendo estas palabras, nos despedimos de cada uno de ustedes. Y una vez más repetimos, varón, que si no están conformes con lo que hemos dicho, pueden ir a la presencia del Señor y pedir que el Padre Celestial os revele conforme a su santa y bendita voluntad. Ay, no solamente eso, si tienen alguna duda o quieren hacer una pregunta, pueden escribir en los comentarios y ahí nosotros estaremos revisando y vamos a darle contesta a cualquier pregunta que se nos haga. Alguna duda que le haya quedado, pueden preguntarla con libertad, que nosotros estamos para contestarle
en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de cada uno de ustedes una vez más en este su segmento favorito, Verdades Eternas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta el próximo martes. Dios le bendiga. Bendiciones.